Bueno, muy buenas tardes, queridos asistentes. A nombre del grupo Cuarto Camino Costa Rica, le damos la más cordial bienvenida. Les agradecemos su asistencia y un gran agradecimiento de nuestra parte para el muy respetable gran maestro de la Gran Logia de Costa Rica, señor Philippe Quesada, que es quien les acaba de dirigir unas palabras ahora. Entonces, no nos queda más que empezar, pero voy a hacer un breve preámbulo que el Grupo Cuarto Camino, bueno, la enseñanza, más bien el Cuarto Camino es una enseñanza sin fines de lucro. No damos iniciaciones, no damos certificaciones, no damos ese tipo de cosas, es trabajo interior nada más. Entonces podemos empezar. La enseñanza fue traída a Occidente por el maestro George Ivanovich Gurdjieff. Nace el maestro en 1866 en Armenia rusa y muere en 1949 en Francia. Hay una polémica pequeña en cuanto a cuándo nació. Algunos hasta dicen que fue en 1870 y otros por ahí. Pero yo creo que eso es irrelevante ahora. Casi todos coinciden en que nació en 1866. Bueno, se le considera entre muchas cosas maestro, místico, escritor, profesor de danza, etcétera, etcétera. Su principal obra fue dar a conocer, por lo menos para nosotros, ¿verdad? Su principal obra fue dar a conocer y transmitir las enseñanzas del Cuarto Camino. ¿Qué es el Cuarto Camino? La razón de ser de su nombre. ¿Por qué se llama Cuarto Camino? Bueno, pues resulta que el maestro Gurdjieff nos habla de que tradicionalmente han habido 3 caminos, que él los bautiza. El primero es el camino del fakir, que es ese camino o ese conocimiento que se refiere a las destrezas del cuerpo físico, al centro motor, a todo lo que tiene que ver con el cuerpo físico. Y está el camino del monje, que es el camino de la devoción, del sentimiento, camino de la devoción, del sentimiento. Y está el camino del yogi, que es el camino del control de la mente, que no necesariamente cuando decimos yogi es ese que hace asanas y que los vemos que se tuercen todos y hacen ciertas posturas para la salud y todo este tipo de cosas, que también es bueno, pero en este caso se entiende como yogi aquella persona que tiene un control de su mente o que busca un control de su mente. Entonces ahí podríamos ver reflejados los 3 centros de que habla la enseñanza, que ahora posteriormente veremos, que son el motor, el emocional y el intelectual, que según la enseñanza pues funcionan por separado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? Bien, ¿y usted? Bien. Entonces, ¿por qué Cuarto Camino entonces? Porque el maestro Gurdjieff lo que hace es una síntesis, por decirlo así, de los 4 caminos anteriormente nombrados. Hace una síntesis y busca que el hombre, bueno, cuando se habla de hombre es el hombre y la mujer, el ser humano, pero en esa época pues él hablaba del hombre porque además se habla del hombre como esta entidad que es el ser humano. El ser humano necesita una síntesis de estos 3 caminos, necesita que haya un funcionamiento armónico de los 3 centros para poder tener un desarrollo. ¿Qué es una enseñanza de escuela? Bueno, la enseñanza de escuela
hay cierta polémica incluso entre nosotros. La escuela es realmente un grupo de personas que están aquí, en este plano, o es una enseñanza que viene de lo alto, que viene de más allá y que nos llega por medio de un trabajo especial que hacemos precisamente en la escuela, la enseñanza de escuela. Ahora lo vamos a ir perfeccionando esto o puntualizando más. Luego el maestro nos habla de 7 tipos de hombre y nos habla de los hombres 1, 2 y 3, que sería la gran masa de la humanidad, el hombre ordinario que llamaríamos, el hombre que no conoce la enseñanza, que no conoce una escuela realmente de trabajo interior y que opera mecánicamente, no importa lo que haga, si es de bajo nivel o de un nivel muy alto, pero generalmente es muy mecánico. Luego viene el hombre número 4, que es el hombre que es producto de una escuela, que es el hombre aquel que tiene una conciencia, digámoslo así, de dónde está, cuáles son tiene sus metas en el sentido del trabajo interior, porque metas podrán tener muchos de otro tipo, ¿verdad? Y después los hombres 5, 6 y 7 que tienen que ver con el desarrollo de los centros superiores y que estos, los mismos maestros dicen que no podemos hablar mucho porque yo no sé qué será un hombre número 5. Lo que trabajamos es tratar de ser números 4, por decirlo de alguna forma. Ahora, esto no es una forma de encasillar a nadie, ni ya de esquematizarnos, ni nada. No es una camisa de fuerza, simplemente es una clasificación que hace el maestro. Pero yo no puedo estar diciendo, bueno, es que yo soy 4, soy esto, soy el otro, o le confiero esa cualidad a otro, ni mucho menos. Cada quien sabrá, porque en esto uno se inicia, se autoinicia. Así es que es todo un trabajo, un reto. Ahora pasemos a la otra. Uno de los postulados, o el postulado fundamental que nos presenta el maestro Gurdjieff, es que el hombre está dormido. ¿Y qué quiere decir que el hombre está dormido? Bueno, quiere decir que todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, sentimientos, las cosas que hacemos son completamente mecánicos. Y generalmente en la inconsciencia y en el sueño. Eso lo vamos a ver ahora con los 4 estados que es la vigilia, el sueño y otros 2 más que hay. La mecanicidad y el sueño del ser humano. Bueno, sí, lo mismo que estábamos hablando. El ser humano trabaja muy mecánicamente, trabaja prácticamente como un autómata. No importa, como les decía, si hace las cosas muy bien o muy bonitas o lo que uno podría llamar muy sublime, pero si no hay una conciencia de uno mismo, es un trabajo que se hace de manera muy mecánica. Entonces, la enseñanza dice que hay 4 estados de conciencia: el sueño, la vigilia, la conciencia de sí y la conciencia objetiva. El sueño es el que todos conocemos y que, según dice la enseñanza y nosotros sabemos, pasamos casi la mitad de nuestra vida en ese estado, que es el sueño, el dormir, dormidos en la cama, que hay gente que duerme más profundo, otros menos, ¿verdad? Unos dormirán con un ojo cerrado y otro abierto, otros dormirán profundamente, pero sea como sea, ese es el sueño. Después viene la vigilia, que como dice el maestro Gurdjieff, pareciera que se le llamó a ese estado como en broma, como a manera de chiste, porque es el estado en que estamos
todos, o en que está la humanidad, en que está el hombre 1, 2 y 3, pero que de vigilia realmente no tiene nada. O sea, no vigilamos nuestro ser, nuestro interior, nuestras reacciones, todo es automático, reactivo. Y entonces es un estado, como dice el maestro, en el cual se hacen guerras, se escriben libros, se casa la gente, se separa, en fin, mil cosas que se hacen en la vida diaria que todos sabemos, pero se hacen en estado de vigilia. Y después viene el tercer estado, que es el estado de conciencia de sí, que es ese estado en que ya uno empieza a darse cuenta de algo, empieza a sentir que uno existe también y que hay una conexión con algo más grande, que no es solamente un autómata que responde automáticamente a todo, a estímulos. Entonces tiene que ver con el hombre número 4, en cierta forma, porque ya uno empieza a inquietarse por algo, ya como que ese sueño que lo tenía en que estaba uno muy tranquilo, como que empieza a ser violentado, por decirlo así, entre comillas, y empieza uno a inquietarse. Entonces viene la conciencia de sí, vendría, pero eso se logra en un trabajo de escuela. Y viene la conciencia objetiva, que es cuando un hombre, un ser humano puede estar consciente completamente de la realidad, pero de ese yo no puedo hablar ahora. A lo más que puedo llegar es a la conciencia de sí. El otro. Hay muchos conceptos, pero entre los conceptos que escogimos como fundamentales y que son parte de la estructura de la enseñanza está la autoobservación, que es un concepto clave realmente. Cuando yo me observo, cuando yo empiezo a verme, empiezo a ver algo, empiezo a verme, a mirar para mí mismo. Y no se puede llegar a más si no es con la autoobservación, que es sumamente importante y necesaria. Luego vienen los yoes, el yo testigo o el observador imparcial. Dice la enseñanza que dentro de nosotros habitan muchos yoes. Estos yoes son formas, estados psicológicos, por decirlo así. Algunos pueden durar horas, minutos, días, pero mientras reinan, son los reyes, amos y señores de nosotros, y en algunas ocasiones pueden hacer hasta desastres, ¿verdad? Porque yo estoy bajo el influjo de tal yo, o yo creo que yo soy eso, y si no estoy trabajando en una escuela me olvido de todo, y a veces vemos gente con contradicciones tan grandes que uno dice, ¿cómo puede esta persona decir esto si hace una hora estaba haciendo lo otro? Pero es que no hay como una conexión, digámoslo así, entre un yo y otro. Después, estas cosas tal vez ya las puedo tocar muy someramente, porque esto tal vez es para un estado posterior, pero también hay un yo observador que se empieza a formar con el trabajo, que es que ya cuando yo practico, cuando yo tengo un entrenamiento en la escuela, se forma un grupo de yoes, por decirlo así, o hay una formación, una sustancia, como lo queramos llamar en cierta forma, que es un observador, que es algo que a mí me sirve, es temporal también, pero a mí me sirve para verme, para verme qué hago, cómo soy, cuáles son mis reacciones y un montón de cosas más que yo tengo que ver. Se recomienda que ese observador sea imparcial, que no sea un observador, digamos, que va, por decirlo de alguna manera, a meter la mano o a decir, mire, es que esto se debe hacer así o así. Primero que todo, en las primeras instancias, tiene que darme cuenta yo de tal cosa, de tal reacción, de tal sentimiento, de tales ideas, pero sin sentar criterio, es simplemente irme dando cuenta que ese es un paso. Pase adelante.
que ese paso es muy importante. Después vienen otras formaciones más complejas, o digamos, es una especie de yoes o grupos de yoes, si se quiere, que sería el mayordomo delegado, que es alguien que empieza a mandar en la casa un poquito. Ya no es esa casa con ese montón de yoes enloquecidos que cada uno hace lo que le da la gana, sino que como que en mi casa empieza alguien que toma un poquito las riendas del asunto, pero es delegado. Y después vendría el mayordomo ya que es como en estas casas grandes donde hay una persona que se encarga del funcionamiento de la casa y que pone orden, por decirlo así, y que espera la llegada del amo, que ya eso es otro tema. Pero esas son formaciones que se van haciendo con el trabajo. Ojalá pues podamos llegar a tener un verdadero mayordomo, es decir, poder tener una estructura que nos permita darnos cuenta de muchas cosas y empezar a ser amos de nosotros mismos. Y después viene el tema del recuerdo de sí, que es fundamental, que es que en realidad pues yo diría que lo que pretendemos, por lo menos aquí en nuestro grupo, y en todo lado, por supuesto, donde se lleva a cabo el trabajo legítimo, es empezar a comprender el tema del recuerdo de sí. Pero no es una comprensión meramente intelectual, es una comprensión a otro nivel, emocional, global, integral, que es el recuerdo de sí. Yo en este momento estoy hablando aquí, pero tengo que estar consciente de que les estoy hablando a ustedes, pero yo también estoy aquí, yo existo. No soy una grabadora, una máquina o algo así que simplemente habla y me olvidé de mí mismo, me perdí. Y ustedes me están escuchando, están poniendo atención, pero deberían de darse cuenta que ustedes están aquí sentados en su asiento, sienten su cuerpo, se recuerdan de ustedes mismos, están presentes, no son entes pasivos que simplemente están recibiendo una información, un tema X, interesante o no, pero que no es algo que percibe un ser percipiente, digámoslo así, pero pasivo, sino que hay actividad. Y tengo una conciencia de que yo existo, de que yo soy aquí y ahora, en este momento. No mañana, ni pasado mañana, ni ayer. Estoy aquí en este momento. Entonces eso es importantísimo porque eso es lo que se llama el recuerdo de sí. Y después pues el tema del despertar viene siendo parte de lo mismo. Yo despierto, pero ¿a qué despierto? Despierto a darme cuenta, a una realidad. Despierto a mí mismo, a mi ser, porque generalmente estoy tan dormido que yo trabajo, camino, hago de todo, pero ¿para quién o para qué? ¿Qué me mueve? ¿Qué fuerzas me mueven? Y entonces eso tendría que ver con la capacidad de hacer. Realmente yo tengo, como dice el maestro Gurdjieff, yo puedo hacer, tengo capacidad. ¿Qué es hacer? O sea, el más mínimo acto que yo pueda realizar, si lo hago con conciencia, con conocimiento de mí mismo, con conciencia, es hacer. Pero yo puedo hacer maravillas, escribir un libro, tantas cosas, sin restarle mérito a esas cosas de la vida ordinaria, pero yo no hago nada, o sea, soy actuado, no actúo, y tengo que convertirme en alguien que actúa. Se me ocurre, por ejemplo, la famosa ceremonia esta de los zen, del zen, de la preparación del té por un maestro zen, que es un acto sencillo hasta cierto punto externamente dice uno, bueno, pero ¿qué de grande tiene ver un maestro que llega ahí prepara un té?
pero es que esa preparación es con un grado de conciencia tal, la preparación del té, con un grado de atención, de pleno, que es una maravilla, Y si no, yo nunca he estado en una, pero según entiendo, capta la atención, se convierte eso en una experiencia, digamos, por decirlo de alguna manera, trascendental, maravillosa. Eso debería ser nuestra vida también, las cosas que hacemos, pero todo es así como entre dormido y despierto, como a medias, como hago lo que puedo, como saludo a la carrera, como no me doy cuenta ni lo que como a veces, todo es así, y así lo hacemos con todo. Esto, incluso hasta con los seres que uno dice querer, ¿verdad? Como verán, empezamos con una cosa muy teórica, ya va viendo como una forma de presentar el asunto como más práctica. Relación entre la enseñanza del cuarto camino y otras enseñanzas. Bueno, yo no puedo tocar temas aquí de la masonería profundos, porque no es una charla sobre masonería y hay un público, digamos, heterogéneo. Pero, digamos, el trabajo sobre sí mismo lo podríamos comparar al trabajo sobre la piedra bruta del cual habla la masonería. Tenemos que pulirnos. Pero el trabajo de Gurdjieff, el trabajo del cuarto camino, cuando hablamos de pulirnos, de pulir la piedra bruta, en nuestro caso, ¿verdad? O cuando hablamos del trabajo de autoconocernos y de despertar, de crecer como seres, nuestro trabajo no es un trabajo para ser bellas personas. Nuestro trabajo no es para ser maravillosos, mira qué maravilloso que se convirtió fulano o fulana, qué belleza persona. Por supuesto que dentro de lo razonable, pues sí, tampoco vamos a ser patanes o desconsiderados o maleducados, ni ese tipo de cosas, ningún extremo es bueno. Pero el trabajo interior, por lo menos nuestro trabajo, lo que nos presenta este trabajo, no es para, como les digo, para ser bellas personas, para ser súper especiales, brillantes, todo lo que se quiera, no. Es para conocernos a nosotros mismos, para ser más conscientes. Y lo demás, pues, por decirlo así, vendrá por añadidura. En la medida en que yo me hago más consciente, que más despierto y pongo más atención a mí mismo y a los demás, en esa medida podría ser posiblemente más considerado, más decente, pero de una forma natural, no de una forma adquirida, no de una forma fingida o una forma falsa, como nos enseña muchas veces a veces la etiqueta, la sociedad y un montón de cosas, sino que empiezo a ser un hombre o una mujer noble tal vez, educado, cortés, pero de una forma natural. Porque si no, es lo que pasa siempre, soy cortés ahora aquí con alguien o con alguno, pero llego a la casa y soy un descortés, un desconsiderado, o en otro lado, empiezo a ser real, a ser natural, a hacer lo que yo debería hacer. Por eso es que el trabajo, el pulimiento de esa piedra bruta o meterme dentro de mí mismo, irme viendo, es para ser real y para ser legítimo, no importa cómo sea. Como les decía yo a los compañeros un día de estos, bueno, yo respeto, uno tiene que respetar su diseño de fábrica, que sería la esencia, cómo me hizo mamá y papá, cómo soy, ahí está mi esencia, mi biotipo, eso no es ningún problema. El problema es la personalidad, que siempre quiere ser así, que siempre quiere ser asá, que un día me presento de una forma, otro día me presento de otra,
y todo ese juego que no nos lleva a nada. Entonces, en ese sentido, yo lo puedo relacionar con la masonería, en un trabajo que tenemos para ser mejores, pero interiormente también, no solamente para hacer una belleza. Este trabajo nosotros no es para que en nosotros, ningún maestro, ningún guía, por ejemplo, el maestro por excelencia del señor Gurdjieff, pero ningún guía es para que le echen incienso, le den una palmadita en la espalda o ese tipo de cosas, ¿verdad? Las palmas y todo eso, no. Es un trabajo fuerte y nos servimos todos de espejo en las reuniones y no hay reclamos de ese tipo. Sí hay mucho respeto, y fraternidad o armonía, pero no es un trabajo para que a nadie se le ponga en un pedestal, porque es un trabajo que es también para el ego, para combatirlo. No combatirlo como una guerra, más bien para ir viendo el ego y ir diluyendo todas sus cosas, ver sus champas, sus argucias, y tratar de que no sea que no nos esclavice tanto, por decirlo así. Pero es un trabajo gradual también. No es que porque ya yo entré al cuarto camino, ya al mes ya soy una belleza de persona. Pasa mucho tiempo, es un trabajo gradual. Poco a poco. Porque también el ego tiene mucha prisa, ¿eh? El conócete a ti mismo, el nocete ipsum, de los griegos, del socrático. Bueno, para mí tiene que ver nuestro trabajo, tal vez no de una forma tan formal, pero tiene que ver con la enseñanza socrática y con la mayéutica, en el sentido de que vamos entrando como una cuestión dialéctica de ir casi, a veces lo hacemos con nosotros mismos. Y nos atenemos a la sentencia mucho socrática de conócete a ti mismo. ¿Pero qué quiere decir conocerme a mí mismo? Bueno, conocerme a mí mismo no es que obviamente que no es que yo me llamo fulano y tal, y den mi número de cédula, y que esto y que el otro, y que me veo en el espejo y digo, sí, ese soy yo, claro. No se trata de eso. Conocerme a mí mismo, como lo dice la enseñanza, es conocer mi máquina, porque la enseñanza dice que somos máquinas, y eso es una realidad. Trabajamos por estímulo-respuesta, respondemos automáticamente. Todo nuestro cuerpo tiene el diseño de una máquina. Tiene, ¿cómo se llama? Válvulas, mangueras, bombas. Tiene una bomba aquí, tiene un laboratorio por aquí, tiene un montón de cosas. Tiene un sistema de evacuación de aguas negras también, es una máquina. Y esa máquina también trabaja muy mal a veces, muy mal. Porque la cabeza, el pensamiento la hace trabajar mal. De ahí viene la historia de las enfermedades psicosomáticas y todo eso, que la cabeza me tiene enfermo, los pensamientos, las loqueras me tienen enfermo. Y entonces hay que conocerse, pero conocerme con autoobservación, cuáles son mis taras, mis manías, mis cosas, despiadadamente incluso, despiadadamente. No es que me medio conocí por ahí, y que es que a mí me gustan los helados, pero que es, no, es algo fuerte, que incluso puedo darme cuenta de cosas un poco perversas, o cosas dañinas, o cosas desconsideradas para los demás, y que yo a veces hasta las he podido tomar como una virtud, que es que mi carácter es muy fuerte, o que es que yo heredé tal cosa de tal otra, o que yo no me dejo de nadie, o cosas de ese tipo. O puede ser el lado opuesto también,
que también es otro muy bajito, y también es otro problema. Entonces, la búsqueda de la virtud, digamos que si hablamos un poquito de Sócrates y de todos estos filósofos afines, no es, como decía antes, no es una virtud como adorno para el ego. No es que yo voy al cuarto camino o estoy en los grupos para ya salir dentro de 1 año o 2 hecho una maravilla como tipo coaching o tipo condicionamientos, qué sé yo, que hay tantos ahora, porque ya yo entré medio maltrecho, pero ya al cabo de 2, 3 años en el cuarto camino salgo, pues la mamá de Tarzán, como es, o sea, o bellísima gente. Sí, claro, hay algo que cambia, por supuesto. Y llega el momento que yo hago el trabajo, pero el trabajo me hace a mí también. El trabajo me hace. Quiéralo o no, inconscientemente, si yo trabajo honestamente, el trabajo me va haciendo a mí. Si el trabajo no opera en mí, no me va haciendo, es que algo anda mal. Porque yo primero trabajo, me esfuerzo, me autoobservo, veo con imparcialidad todo lo que me pasa y muchas cosas más que hacemos. Pero a la vez el trabajo me va trabajando a mí. Es algo muy misterioso, muy maravilloso. Entonces, como les repito, no es para salir hecho una belleza persona, guapísimo, inteligentísimo, importantísimo, erudito, sabio, todo, no. Eso lo puede buscar en otro lado, en el gimnasio, en la universidad, en 1000 partes, pero para ser una persona consciente de uno mismo y útil a la vida y al universo, digámoslo así, el trabajo es otra cosa. ¿Por qué? Porque el trabajo, hay 3 líneas de trabajo, ya casi para terminar. La enseñanza habla de 3 líneas. Una, para mí mismo, eso es lo que hacemos en los grupos. Para mí mismo quiere decir que yo me observo, que yo trabajo, que yo sigo la metodología de la enseñanza, pero también trabajo para el grupo, que es lo que hacemos. Trabajo en grupo, trabajo con mis compañeros, trabajamos para nosotros. Y después viene una tercera línea que es trabajo para la escuela. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál escuela? Bueno, nosotros tenemos una dirección de escuela que el centro, digamos, magnético, por decirlo de alguna forma, ha estado en Venezuela y también una parte en Colombia. Bueno, y en Norteamérica hay un centro y en Europa también lo hay, en Inglaterra, en Francia. En Sudamérica también hay grupos, en Argentina y todo eso. Pero la dirección de escuela, aparte que pueden haber personas más conscientes, como pasa en Venezuela, personas que se codiaron con los grandes, como por ejemplo con Jan de Salman, que es la heredera, digámoslo así, del trabajo del maestro Gurdjieff. El señor Gurdjieff, antes de morir, le dejó el trabajo, le dejó la responsabilidad a Jan de Salman. Y también a Jan de Salman se lo deja a su hija Natalie de Salman. Esas personas tienen más trabajo, más contacto con una fuente viva, entonces se podría decir que esa es la escuela. Pero la escuela no es solo eso. La escuela son las ideas y la escuela, perdóneme porque no sé si esto sonará muy místico, muy metafísico, que no lo es. La escuela es el contacto con algo superior, un conocimiento, una sabiduría, una fuerza de lo alto, y esto no es religión, porque el trabajo no es religioso, una fuerza de lo alto a la que yo accedo, y entonces yo sirvo, empiezo a servir, porque como les digo, el cuarto camino no es religión, y hay una diferencia entre una escuela y una institución. Nosotros no somos institución. No somos institución, sino que somos una escuela. Ahora, podría algunas veces tomar la forma de una institución para efectos prácticos, porque vivimos en una sociedad donde se requieren asuntos jurídicos, por ejemplo, se requieren, cierto, si tenemos una editorial,
Hay cosas que pueden revestir el aspecto de institución, pero no somos una institución como tal. Porque en las instituciones las personas sirven y punto. Perdón, las personas cumplen, se comprometen. Pero en una escuela el llamado es a servir, pero impersonal. Y da igual que la persona esté a cargo de un grupo, como ahora me toca a mí, o dando esta charla, esta conferencia, o que esté barriendo o limpiando los baños, los servicios sanitarios del lugar. Y esto no es retórica, esto es cierto. Y yo estuve en jornadas en Venezuela en que si había que ponerse a limpiar los baños, nos poníamos a limpiar los baños. No era que como yo soy gurdefiano o yo soy el encargado del grupo, yo no puedo limpiar los baños. Entonces es servicio, pero un servicio real, un servicio que yo soy un instrumento de algo, no es que yo le sirva a un fulano que es el que dirige el grupo, ni que no. Simplemente es un servicio real a la vida, a un llamado a algo superior. Y puede ser que ahora esté sirviendo, hay gente que le ha pasado y después por alguna razón se retire y ya no lo hace. Otras personas sí se quedan más tiempo. Pero así es como trabaja el trabajo. Y también el cuarto camino aparece cuando la humanidad lo necesita, cuando las fuerzas superiores lo consideran necesario, y después puede desaparecer también. Y es una gran oportunidad para cualquier ser humano. No está reñido, no importa que pertenezca a una religión, si quiere, a grupos, a partidos, a cosas. Simplemente es un trabajo serio, honesto y de escuela. Y el trabajo es en la vida. Esto es muy importante ya para cerrar. El trabajo es en la vida. ¿Qué quiere decir que es en la vida? Yo estoy trabajando, recordándome a mí mismo, sintiendo mi cuerpo, estando consciente, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier lugar. Puede ser incluso hasta en el bar, si se va a un bar por algo. No es que estemos recomendando que vayan a bares ni nada, pero ahora, claro, si se tomó el litro entero, pues ya va a dejar de trabajar, ¿verdad? Porque no va a poder, o 14 cervezas. Pero si una persona llega con su pareja o como quiera, y se toma una cerveza, un vino y todo, puede seguir trabajando. No es puritanismo, no es una cosa así. Podemos trabajar en la calle, en el empleo, con la familia, aquí, en este momento, estar conscientes. ¿Y qué es eso? Bueno, parece poco, pero es mucho. Lo que pasa es que nosotros no podemos transmitir la experiencia viva, transmitimos ideas, pero no podemos transmitir la experiencia. Y en eso se puede relacionar un poco con la escuela del Zen, que es muy afín a ciertas cosas, con el sufismo, ni se diga. El maestro Gurdjieff bebió de estas fuentes, bebió de la escuela de los Armón, también muy importante, y de los esenios. O sea, él hizo un recorrido, sufrió mucho, hizo un recorrido como 20 años, desde muy niño tuvo unas grandes inquietudes. Llega, después de un gran recorrido, con la hermandad de los filósofos, buscadores de la luz creo que era. Luego llega de un gran recorrido donde visitó lugares casi ignotos y bebió de esas fuentes, recogió gran enseñanza de los movimientos incluso, que es una parte importantísima de nuestra enseñanza, los movimientos, que tiene que ver un poco con las danzas sagradas de los sufis y todo eso. Y después llega a Rusia como en 1912 y después pasa a América, en una época muy convulsa después de la Revolución Rusa y todas estas cosas. Y después funda en Francia un instituto para el desarrollo armónico del hombre en Fontainebleau, Francia.
Y ahí, cuando ya él parte en 1949, le llega el legado a las personas más cercanas, siendo la principal Jan de Salman y después Nathalie de Salman. Nathalie trae el trabajo, como en 1950 lo trae a América, a Venezuela precisamente, que es un centro magnético. Y ahí se empieza a desarrollar, hay una escuela todavía. Han tenido problemas, pues situaciones políticas, pero hay una escuela. Y ahí se empieza a desarrollar un trabajo consciente, se invitan a personas a jornadas. Yo tuve la suerte de estar 3 veces allá en jornadas y me ayudó bastante, creo, a verme, a muchas cosas. Y lo que les transmito es más que todo, más de lo que está en los libros, es de experiencia que he tenido. Ya ustedes comprenderán que no es un grupo de lectura o que a mí se me ocurrió que qué lindo Gurdjieff estuve leyendo y vamos a hacer un grupo, no. Es una escuela, es una enseñanza de escuela. Y estoy conectado con ellos de alguna manera, no para que me digan todo lo que tengo que hacer, pero para comentar y para ver que si hay alguna tontera ahí que se cometa o algo, o un abuso. Entonces sí, eso es básicamente, nosotros trabajamos aquí cerca, no estamos quitando gente a nadie, ¿eh? Simplemente si alguien tiene a bien y participar, con mucho gusto. Tenemos reuniones martes a las 5:30 de la tarde, no todos los martes, es de martes por medio. Somos pocos, tenemos un grupo de trabajo y ahí vamos tratando de conocernos y tratando de trabajar interiormente. Y ahora, bueno, ¿qué más? Bueno, este trabajo también nosotros hacemos el sitting, que es la meditación de nosotros, la meditación del cuarto camino. Se llama sitting porque es sentado. Lo hacemos sentado en una silla, así como esas, porque la mayoría no tenemos facilidad para el loto ni para esas cosas. Pero, y además de eso, estamos en Occidente. Entonces, el sitting es para soltar, para relacionarme con mi cuerpo, porque es muy, pero muy importante en este trabajo la relación con el cuerpo. No es una cosa volada, que veo angelitos, que me sueño con tal cosa, que veo que los maestros descienden, o sea, si algún día llego a eso es porque me lo gané con un trabajo muy fuerte. Pero hablamos de la relación con el cuerpo, que es fundamental. Ustedes sienten el cuerpo en este momento, hay que sentirlo, y cada vez vamos sintiendo más. Y el soltar, pues es soltar muchas cosas, ¿verdad? Pero empecemos por la cuestión muscular y todo, la relajación. Quizás llegamos algún día a soltar hasta cosas más profundas, o qué sé yo, sentimientos, resentimientos, nudos, los famosos nudos, ¿verdad? De ahí viene tal vez eso de un nudo en la garganta, no sé, esas pegas que se nos hacen, ¿verdad? Emocionales y todo. No es un grupo de psicoterapia, dicho sea paso, ¿eh? ni podemos resolver ciertos problemas, pero nosotros con el trabajo interior sí lo podríamos ir logrando, ¿eh? Ir viendo. O si no, pues ya yo puedo cargar con alguna cosa, como le preguntaron, parece un maestro en esos cuentos lindísimos que cuentan. Maestro, ¿usted antes de la iluminación se deprimía? Sí. Y después de la iluminación también, pero ya no me importa ni me incumbe. Eso dice mucho, porque muchas cosas de ahí, pues, puede ser que uno les da mucha importancia, el dolorcillo de cabeza o lo que me hicieron el año pasado, puede ser que no. Ya ahí sigo, pero sigo feliz con mis cosas. Y la autoobservación imparcial, que fue lo que ya hablamos. ¿Faltan más o no? No, esto es un pensamiento del maestro para finalizar. Fija tu atención en ti mismo, sé consciente en cada instante de lo que piensas, sientes, deseas y haces. No es un trabajo ser consciente, de conciencia, no ir a lo loco y que yo sé mucho, pero ¿qué es lo que sé? Y que tantas cosas, bueno, no. Es un trabajo
de estar conmigo mismo aquí y ahora. Es importante, el presente, sentir mi cuerpo. ¿Qué más? Solo eso. Ah, bueno, y una ilustración de lo... Pero eso no lo hacemos nosotros, jamás. O sea, eso es una ilustración de lo que pueden hacer, pero yo creo que es tomado de la película, si no me equivoco, ¿verdad, hermano? Ah, bueno, y quería decir que, pues que yo también soy...